Hola a todos nuevamente y bienvenidos a Espacio Incierto. Hoy tenemos un tema que a muchos les llama la atención. Este es un tema que se relaciona con nuestro capítulo anterior de OVNIs, pero que estoy seguro que va a poner un toque de misterio. Hoy vamos a estar hablando de abducciones extraterrestres. Yo les tengo dos casos de personas que trabajan en televisión y en cine. Uno es la actriz colombiana Sandra Reyes, quien contó su historia de abducción extraterrestre, y también tengo el caso de Fran Drescher, que es más conocida como la Nani. Yo Así pensé que prepárense porque esas... cuando ¿Ah? decía que eran de la televisión, pensé que era Alf. Así, esa es la Nana Fine. Esa es la Nana Sí, Fine, señor. ¿cierto? Sí, señor, Sí. esa es. Cesarín, ¿qué tiene usted? Bueno, yo tengo como primera historia, en realidad no es una historia, es más como unas características sobre las abducciones en general y algo que me pareció muy gracioso y son los síntomas de una abducción. Ok. No sabía la verdad que eso tuviera Vamos a ver. síntomas. Yo creo que según esos síntomas, bueno, hay que ver cuáles son. Sí. Doctor, es que tengo unos síntomas como de abducción extraterrestre. ¿Qué me puede dar? Sí, como que ahí se me tapó la nariz, lo abdujeron. No, Esos son síntomas de una abducción. Acetaminofén. Y el segundo cuento, eso sí es una historia, es la abducción de los Hill. Ese es el cliché de los clichés. O sea, Ok. de ahí salió casi todos la estructura y de todas las abducciones. Ok. ¿Y Fabito? Bueno, yo tengo uno para de nuevo así cambiar de países en Brasil. Antonio Vilas Boas, de Minas Gerais. Y Ok. después nos vamos a Estados Unidos con George Wellington Van Tassel. Ok. ¿Quién es ese man? Un El viejo George. Creo Un que man que abdujeron, weón. abdujeron hace poco, ¿no? Es obvio. No, un futbolista. Y futbolista también era. Bueno, listo. Bueno, entonces yo creo que tenemos ya todo preparado para ser abducidos a este capítulo de Espacio Incierto. ¡Ah! Así Y que, un ovni en forma de pocillo. bueno, entonces bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Espacio Incierto y comencemos. Hoy cruzaremos los límites entre la razón y el delirio. Esto es Espacio Incierto, un lugar donde las preguntas son mejores que las respuestas y lo misterioso se siente en casa. Bueno, entonces, estas historias están interesantes el día de hoy porque digamos que de una u otra manera hay un toque de misterio, un toque de incertidumbre. Muchas personas pueden creer ciegamente, como otras no creer absolutamente nada. Pero una de las cosas interesantes es que me puse a investigar el término abducción en el diccionario de la Real Lengua Española. Y dice que, bueno, viene del latín abducere, que significa arrebatar o apartar. Pero uno de los significados que tiene abducir en el diccionario es que habla expresamente sobre seres extraterrestres. Dice, dicho de una supuesta criatura extraterrestre, que significa apoderarse de alguien. O sea, en el diccionario está O sea relacionado con que extraterrestres. si uno lo secuestra un mico, no es abducción. A no ser Una que el muy mico sea buena extraterrestre. pregunta. Exactamente, si el mico no es de la Tierra. Del planeta de los simios puede ser. Si viene del planeta. Bueno, muy bien, Fabián. Ahí sí sería una abducción. Aunque los simios no son extraterrestres. Bueno, Están en realidad futuro, sí, pero no son tiene extraterrestres. razón. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando salía? El final. No, los que no han visto el planeta de los simios no saben qué pasa al final. Sí, Spoiler. Spoiler. Sale la Estatua de la Libertad. que puede ser extraterrestre también. Bueno. God damn me. No es Rocky, no era Rocky, era Charlton Heston. Eso puede ser, o también puede ser Homero.
Bueno, comienza con tu historia, Guille. Bueno, Ya, después lo de este que sea. preámbulo interesante, si arranquemos, pues. Bueno, mi primera historia sobre abducciones es una historia que una actriz muy querida colombiana difundió por televisión no hace mucho. De la persona de la que me estoy refiriendo es la actriz Sandra Reyes, que de acuerdo con su historia, al parecer, lo que haya sucedido con ella y con esta historia de extraterrestres le hizo un cambio en su vida, de acuerdo con los relatos que ella hizo, y le hizo ver el mundo de una manera diferente. Sobre todo le ayudó mucho la conexión espiritual. Para las personas que tal vez no son colombianas, pero que tal vez han oído hablar o han visto la serie de Pedro el Escamoso, que se hizo muy famosa en Latinoamérica hace un par de años. Ella fue la actriz que hizo el papel de Paula Dávila o la doctora Paula, junto con Miguel Baroni. Y ella, pues, ella después de un tiempo, ella dejó de aparecer mucho en televisión hasta que en mayo del 2023, en una entrevista en un programa en el canal RCN de Colombia, llamado Buen Día Colombia, sorprendió a todo el mundo con una historia sobre abducción. Estaban hablando de actuación y me abdujeron también. No, De no, paso, no. de paso les cuento que me abdujeron. Así es rápido. Pero no No fue me han nada vuelto a gracioso. llamar a programas, pero... Ah, por Pero no cierto, quiero me hablar abdujeron. de eso. No quiero hablar de eso. Bueno, para los que quieren ver, pueden buscar esa entrevista en YouTube, está disponible. Pero pues bueno, la traigo a colación y les voy a dar como una explicación breve de qué fue lo que Sandra comentó. Entonces, ella menciona literalmente que se subió a una nave y que la nave la llevaron. Esperen, ¿dónde fue? ¿En Colombia? ¿En En Bogotá? Colombia. Sí, entonces ella cuenta que después de una grabación de una novela, ella se recostó a descansar y dice que de pronto sintió que se despertaba y que miraba por la ventana, que era la ventana de la casa de la mamá, y que ella miraba por la ventana y veía ovnis. Entonces, uno de esos ovnis bajaba y aparecía un ser azul, de boca pequeña, muy típico, forma extraterrestre, y que le hablaban. Bueno, entonces ella comenta que ella incluso le pidió al extraterrestre que la llevaran. O sea, ella de una u otra manera dice que no la abdujeron literalmente, sino Va para el que norte. la, la llevaron. Voy allí una Al norte de grabación. la la lleva. galaxia. Al norte de la galaxia, sí, para allá voy. Voy para a ver Miss Universo. Bueno, ella cuenta que se subió a la nave, que era una nave transparente y que salieron definitivamente de la Tierra y que llegaron a un lugar donde había una atmósfera diferente. Que incluso cuando bajaron a ese lugar, a ese planeta, hicieron como un viaje por dentro de la Tierra y pues ella decía que era algo que era un lugar que ella nunca había visto y que no tenía como relación con nada que ella conociera. Cuando ella despierta, pues estaba como muy confundida y como que no le puso mucha atención a lo que había sucedido. Hasta que un día ella estaba, creo que en un centro comercial, y alguien pasó con un libro. Un libro que se llama El rescate de la tierra, de una autora, Araceli Egea. Y este libro habla de metafísica y habla de transformación del planeta, la purificación de la humanidad. Y habla de o describe una red de entidades que se llama el Comando Ashtar, que al parecer es una federación galáctica. Ahora César. Ahora César. Bueno, este Comando Ashtar es una federación galáctica dedicada a guiar a la humanidad. Entonces, según ella,
cuando ella vio ese libro y lo empezó a leer y empezó a como a entrar en la historia del fenómeno extraterrestre, ella sintió que había conexión con lo que ella había experimentado y que ella sentía que en realidad lo que había sucedido, lo que le había sucedido era algo real. Pero ella sí sabe hablar así en extraterrestre como la señora esta que dice amor, amor. ¿Sí la has visto? ¿Todavía sí la has visto? Sí, claro, sí. La que salen las pirámides diciendo amor, paz y mugre. Sí, no, ella hablaba en español. Ella habló en español. Pues, por lo menos se le entendió todo. Entonces, pues ella sintió que esta situación era real. Y un día, como dije en el programa de RCN, en una entrevista lo comentó. Lo cual pues impactó mucho a la teleaudiencia del programa, y esta noticia se hizo internacional, cruzó fronteras. Interestelares. La transmitieron. La transmitieron en el programa Primer Impacto de Univisión, donde también le hicieron una entrevista, y en el programa Al Rojo Vivo de Telemundo. Sí, pues digamos que de cierta manera su experiencia era más como transformadora, donde ella decía que el cambio está en uno, que uno El tiene cambio que de ser como clima más... de extraterrestre acá. No, pero de verdad, eso es una de las cosas que también a veces a las personas, bueno, supuestamente que son abducidas, les da como miedo decirlo porque les van a decir, no, usted está más loco. Aunque en realidad nunca se sabe si sí o no. Entonces ese es uno de los temas también como álgidos en en eso, porque las personas, pues, obvio, si yo digo, usted es un tipo respetado, digamos, no sé, un ingeniero, le dicen, no, es que yo creo que me abdujeron. Y dije, no, este ya se volvió loco. Sí, bueno, es duro decirlo porque si uno empieza con esas historias, lo primero es... No, que si Fabio lo dicen, le dice, no, sí, normal. Fabio es normal. Cuento normal de Fabio. Otro cuento de Fabio. Otro cuento normal de Fabio. De por qué llegó tarde. Exacto. No, digamos que a mí una de las cosas que me interesó de la historia de Sandra Reyes es que su mensaje después de lo que sea que haya vivido era de armonía, de vivir en paz, de vivir sí, como en esa armonía con su entorno y con la naturaleza, de protección del ecosistema, de vivir como en una sincronización. ¿Y la volvieron a contactar o no? Solamente una vez. No, nosotros te llamamos, dijeron. Eso iba a decir. No nos llamen. No nos llamen, nosotros te llamamos. Y no me volvieron a contactar. Ahí está esperando todavía. No, pues desafortunadamente la actriz Sandra Reyes falleció en el año 2024. ¿Sí? Yo no sabía. A sus 49 años ella estaba muy joven. Ella sufría de cáncer. Entonces desafortunadamente la historia de abducción de Sandra terminó ahí. No sabemos qué otros detalles pudo haber tenido, pero al parecer lo que sí, como comentaba, lo que sí, digamos que dejó esa historia en ella fue poder vivir en armonía y poder vivir en tranquilidad a pesar tal vez de estar sufriendo una enfermedad como el cáncer. Entonces, pues, bien interesante el hecho de que una actriz conocida famosa, y reconocida a nivel Colombia y a nivel latinoamericano, Latinoamérica, sí, haya tomado la decisión de salir a contar en público que había entrado en contacto con extraterrestres y que... Para nuestros oyentes que no son de Colombia, como dice Guille, es como si Betty la Fea dijera, ay, no me abdujeron. Sí, exactamente. Sí. Ella es muy conocida. Ella, lo que le digo, ella salió Don Armando, me abdujeron. Tranquilamente, que eso no lo llevan tan lejos. Lo llevan por aquí nomás hasta Marte. ¿Quién se la va a llevar? ¿Quién se la va a llevar a usted? ¿Quién se la va a llevar a usted, Betty? La suben al ovni y la vuelven a bajar. ¿Quién se va a llevar a esa Betty, no?
Bueno, pues sí, Bueno, digamos, es la primera historia que, como digo, me impactó que haya sido muy una bien. escritora Sí, sí, que sí. haya salido a contarla. Y bueno, si alguien la quiere ver, las entrevistas están en YouTube. Ella hizo un par de entrevistas, creo que incluso un canal canadiense también la entrevistó Mm. para unos documentales sobre abducciones y vida extraterrestre. Muy Entonces, bien. bueno, ahí se les dejo para que lo sigan investigando. Muy Listo, bien, listo, Guille. listo. Sí, señores, Entonces, bueno. Cesarión, ¿cuál es tu cuento? Bueno, como les contaba, no es un cuento. Les cuento que no es un cuento. Mm, Entonces, es más algo que me pareció también como interesante mostrar porque estaba investigando ujú, y encontré dos estudios. Bueno, no son estudios así, pues, digamos, científicos, pero son el primero sobre las coincidencias de los casos de abducción y el otro mm, los síntomas del caso de abducción. ok. Entonces, son, digamos, coincidencias o factores que usualmente se repiten cuando hay un caso de estos, ¿sí? Entonces, el primero, anomalía temporal. En los casos de abducciones, una de las características es la pérdida temporal, es decir, el testigo es incapaz de recordar qué ha pasado en un espacio de tiempo determinado. O Mm, también puede ser que la persona piense que fueron solo 15 minutos y resulta que se perdió 3 días. Eso ok. siempre pasa, bueno, siempre pasa en todas las abducciones. Fabi se está riendo. Siempre pasa en Navidad. Hoy Siempre estoy pasa diciendo. en Navidad. Ah. Sí, cuando lo mandaron por una gaseosa el 24 y volvió el 31 sin plata y borracho. Eso es una abducción. Yo fui media horita, llega a la semana. Exactamente. Resulta que, no, y yo de hecho este tema lo he visto en varias, que no sé si ustedes se acuerden de eso, pero pues también sería bueno hablar un día sobre el Triángulo de las Bermudas. Mm, Decían que hubo un caso extraño con un barco donde supuestamente hicieron un experimento, no se sabe si fue otra dimensión, los abdujeron y precisamente mm. pasaba eso. O a veces los aviones se pierden. Ustedes han visto las historias que dicen se perdió, llega a un aeropuerto el avión de la Segunda Guerra Mundial y el tipo llega como que no, yo duré una horita y resulta que son años. Mm. Ah, sí, sí, Ay, eso pasaba como en la película Encuentros cercanos con el tercer tipo. Del Sí, por tercer ahí. tipo, perdón. sí, con el Del tercer tercer tipo, tipo. el primer Con tipo, el tercer el tipo. tercer tipo, No, del Eso, tercer tipo. encuentros cercanos con ese tipo. con el No, pero entonces la cosa es que pasa eso. Parece que hay gente que también dice que como se supone también que los ovnis Mm. viajan a la velocidad de la luz y que cuando uno viaja a la velocidad de la luz, según El Einstein, el tiempo tiempo es más relativo. Mm, lento, que puede ser una de esas las causas de este tema. Pero mm, bueno, siempre pasa que hay un descache temporal para las personas. sí. Otro que también es importante son las secuelas. Hay personas que sí han llegado como con moretones o sea, como con cosas físicas, ¿sí? Ujú. Quemaduras Quemaduras. Hay físicas y mentales, ¿no? Porque pues y radiación, creo que en algunos también exactamente. radiación. Lo que dice Fabio, exactamente. Hay abrasiones, hay quemaduras que usualmente los médicos dicen, no sé con qué se quemó este tipo, no sé qué estaba haciendo. Mm, Y también parece que tienen como no solamente físicas, digamos, externas, sino también internas. O sea, hay personas que se sienten, de pronto, como decía Guille con esta señora de actriz, se sienten mejor por dentro. Hay gente que se siente curada. ¿Sí? mm, mm, O sea, en realidad este tema es de cambios físicos, o sea, algo que se puede, digamos, ver. Y ujú. según dicen, también han existido, como lo que dice también Fabio, quemaduras que los doctores dicen, no sé cómo se hizo eso, porque digamos las quemaduras siempre tienen como un tipo de forma o Como un de patrón. características, sí. Entonces, Mm, no sé cómo se Ah, pudo quemar en un círculo perfecto sin quemarse a los lados, por ejemplo. ¿Sí? Esa es otra también importante. Otra, la tercera, es desplazamiento inexplicable. Es parecida a la del tiempo, sino que en mm. espacio. Es decir, estaba manejando, otra vez como dice Fabi, estaba en Bogotá tomando una cerveza y aparecí en Melgar.
no sé cómo fue, qué pasó en la piscina en Piscilago. Y no, pero en realidad sí es algo muy Con típico. unos seres extraños. Con unos seres extraños. Con los extraterrestres en tanga. Pero eso es parecido al del tiempo porque pues, las personas siempre, usualmente cuando se supone que son abducidas, aparecen en otro lado. A veces están manejando el auto o están caminando y después aparecen kilómetros o en otra ciudad, etcétera. Usualmente están como confundidos, así como que, ay, ¿qué me pasó? Así. Como que vaya a su especialista. Acuda a su especialista. Creo que una de las cosas para probarlos, bueno, no sé si es lo que vas a contar ahora, Cesarión, es que les hacen hipnosis, ¿no? Para saber si los eventos que han pasado son reales. No sé. Exactamente, sí. Pero eso lo va a hacer en el segundo cuento. Ah, ok. Porque ese sí estuve. Pero Fabio le pega al perro así. Se mueve al en perro tiempo extraterrestre también, le weón. Yo creo que él ya escuchó la ya escuchó historia. el podcast y volvió a jodernos el cuento. Hace todos los cuentos que tenemos. Tirar del puro spoiler, Fabio. No mentira. No, pues es que como están hablando de sí, consecuencias y también todo lo relacionado a las abducciones, güey, pues, entonces en ese tipo de cosas pues también entra como sí. verificar si, oiga, ¿cómo se trasladó hasta allá? Dígame, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Porque no recuerda. No, y a veces también es importante que los traslados precisamente no corresponden a una velocidad normal. O sea, ¿cómo hizo para aparecer en tal lado en tan poco tiempo? Listo. La última de los... Sí han habido historias donde hayan podido como tener un récord de que eso haya sucedido, que apareció en un punto, luego estaba en otro punto. Yo no he oído ninguna historia. Pues yo esperaría que tocaría que a alguien le pusieran como un tag de esos de Apple. Ahorita sí se podría saber, porque es que antes lo que decía Fabio, sale el tipo ahí de rumba y se desaparece una semana y aparece en otro lado, y pues sí, apareció en otro lado, pero uno cómo va a saber que en realidad... Bueno, tal vez pongámosle la tarea a nuestros oyentes. Si alguien conoce de algún caso, póngalo en los comentarios para nosotros poderlo relacionar y de pronto hablarlo en un... Y lo investigamos y lo hablamos. Me parepa. Otro es que, y ese es muy, muy interesante, es que las descripciones de los extraterrestres siempre son muy parecidas. Sí. No se sabe si es porque las personas tal vez sea como digamos algo condicionado, es decir, porque uno ya vio un extraterrestre y dice, yo le vi los ojos, así como el del extraterrestre de la película, ¿cómo se llamaba? El de Paul, sí. Que es así ojón y que son los grises. Pues mire que Sandra Reyes los describía así, entonces puede ser también como una... J. Maribel. Puede haber sido como como el uso de imágenes que se han repetido durante tanto tiempo y tantas veces. Tienes razón, Guille. Sí, o sea, casualmente todos bueno, he leído algunos de los avistamientos y abducciones son relacionadas de pronto con una película que se estrenó la semana anterior o una serie. Claro que en esos tiempos cuando había, bueno, menos difusión de las cosas, ¿no? Ahorita uno puede ver todo eso a cualquier hora, pero allá solo era ver la serie que pasaba por televisión y la gente a la otra semana, ay, yo sentí eso. No. De hecho, yo estaba leyendo que un psicólogo dice, es extraño, no se sabe si es cierto, que las personas, por ejemplo, no son capaces de crear una cara nueva. Es decir, se supone que si uno sueña y hay gente, por lo menos uno lo ha visto por la calle. Es decir, que el cerebro humano no es capaz de crear nuevas, digamos, facciones de personas a no ser que no las haya visto. Pero el cerebro pues, sí usa la información que tiene para de alguna manera recrear algo. O sea, eso es lo que decía. De pronto él vio una foto por ahí y dijo, es que es así. Pero porque el mismo cerebro no es capaz de verlo de otra forma, sino que lo mete como así. Okay. Bueno, para terminar, que ese sí es bien chistoso.
Síntomas de abducción, perris. Cuando fiebre. mire, ese es un síntoma de abducción. No vaya a decir que fiebre. Sudor imparable. Cara de güey. Mire, César, usted también tiene síntomas, César, pilas. Los tres Los tres nos jodían. y harto, cada semana nos abducen. Oye, eso es chistosa. Pérdida o ganancia de peso significativa sin hacer cambio de dieta. Me engordé, me abduje. Esos son los extraterrestres. Eso me dieron de comer algo ahí raro. Güey. Yo preocupado. Güey. Bueno, Claro, ¿qué otra vez? Sí, ¿fatiga o pérdida de energía? Vamos a jugar fútbol, vamos a trotar. Es que me abdujeron. Mañana, el otro fin de semana. ¿Qué otro? Disminución de placer o interés por actividades diarias. No, pero eso sí, tú así. O sea, no, es Puede que ser cualquier cosa, entonces. Por eso los trae, porque yo dije, venga, que quien escribe esa vaina es una pelota, güey. Todo el planeta ha sido abducido. ¿Insomnio o hipersomnio? O sea, que uno duerme poquito o duerme un montón. O mucho. Sí, Así. y se parece al otro, que es como que o gana o pierde peso. O duerme o no duerme. Nacional o importado. O sea, sentimientos de culpa. Ay, ¿por qué me abdujeron? ¿Por qué me abdujeron? Venga, ¿y esos síntomas de dónde salen? Y el otro, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse. Mire, eso es un síntoma de un guayabo. Eso es un guayabo, De todo el mundo. hermano. Una resaca. Eso es una resaca. No, Dolor de encontré- cabeza y resequedad en la boca. O sea que la película de Hangover fue una abducción. Sí. Exactamente. No, pero miren, Bobby tiene razón, tiene todos los, miren, pérdida temporal, espacial, secuelas físicas que más salió así como tatuado y todos los síntomas. Eso fue una abducción. Ahí está Fabio, perfecto. Bueno. Y para responderle a Guille, no, estaba por ahí mirando y miré los síntomas y los vi y me reí tanto que dije, no toca mostrarlos porque tienen Sí, huevo, además güey. para alertar a nuestra Literalmente tienen comunidad huevo. en Espacio Incierto, alertarlos si ustedes llegan a tener alguno de estos síntomas, por favor contacte su extraterrestre más cercano. Nunca sabe qué puede ser. En 911. Amor. Ay, hombre, César, qué interesante esto. Bueno, Bueno, entonces lo dejamos Fabito. de tarea para el próximo podcast. Fabín, Pero bueno, y- entonces, bueno, como les había dicho, sí, vuelvo a Brasil. Mario Ronaldinho. Bueno, bueno, esta es la historia de Antonio Villas Boas en Minas Gerais. Siempre es en Esto- Minas Gerais. Siempre es en Minas Gerais. Porque, bueno, no sé. Bueno, este creo que es uno de las primeras historias de abducción. ¿Sí? Esta ocurrió el 16 de octubre de 1957. Ok. ¿Sí? Y Villas Boas era un granjero. ¿Sí? Yo Y pensé que le gusta- era un granjero. Yo quedé como un granjero. Un granjero, sí. Y bueno, cuando estaba joven, el man, pues, era campesino y toda esta cosa. Y le gustaba arar de noche, ¿sí? Porque en el día era Minas Gerais es un infierno. ¿Sí? Trabajar de día es durísimo. Entonces el man decía, bueno, yo Mm. a la tierra de noche para evitar ese calor. ¿Sí? Entonces ese día, el 16 de octubre del 57, este man salió con su tractor y empezó a arar la tierra. Mm. Cuando en un momento apareció como una especie, sí, una especie de huevo rojo y se empezó a acercar donde él estaba. Entonces él dijo, uy, ¿qué es eso? ¿Qué es esa vaina? Tiene huevos. Cuando se le apagó el tractor, las luces del tractor, el tractor se apagó y todo, la típica así como en las películas, y el man salió corriendo. Entonces salió corriendo pero en la oscuridad y en un momento
lo interceptaron unos seres humanoides. Más o menos, él dice que medían como unos 50. ¿Sí? Y se comunicaban como con unos aullidos. No sé cómo sería, pero él alcanzaba a escuchar como la comunicación entre ellos. Entonces, bueno, ya rodeado, el man lo cogieron y lo metieron a su nave. Se lo llevaron y el man, ¿para dónde me llevan? No sé, tranquilo, venga, que es que lo vamos a meter en esta nave. Tranquilo. Tranquilo, Lo vamos a meter en esta nave tranquilizado. y lo vamos a llevar al espacio, fresco, tranquilo. Tranquilizados. Vamos a ir al espaciño. Sí, entonces lo El man se cogieron. tranquilizó. Entonces sí, lo dejaron como en una recámara y le quitaron la ropa y lo cubrieron de un gel especial ahí. ¿Sí? Ese man lo que pasa es que hizo cosas muy raras. Sí. ¿A dónde se metió? Luego, no, pero espere que no he terminado la historia. ¿Sí? A ver. Se pone El, peor. ma- el man, el man ahí lleno de gel, lo acostaron y le empezaron a sacar pruebas de sangre. Tan. La típica, me imagino que le hicieron la prueba tal que... Natales. Sí, Que esa no la dije, La del- pero siempre, que la- siempre, la- siempre dicen que ay, me la hicieron. La del doctor Manotas. La de... Luego entonces lo llevaron a otra habitación y pusieron un gas. Sí, Pero pusieron yo- música pusieron jazz Ya es instrumento. y una bolita así con espejos. Bueno, y Pusieron música romántica y salió un extraterrestre con una mano, la hijo de madre. no. Y un palo ahí para bailar. No, el man fue de buenas porque estaba ahí, ya con ese gas el man se empezó a sentir mal, pero imagínense que empieza a aparecer una extraterrestre de estas, ¿sí? Desnuda, güey. Que tenía los ojos azules, el man dice, yo no sé, el man se acuerda de todo, el man describió todo en detalle. Tiene buena memoria, entonces no le afectó la memoria, Sí, por lo menos. sí, que esta extraterrestre se le acercó desnuda ahí bailando. Que tenía el cabello, Qué cuento tenía, tan chido. tenía el cabello rubio y Y plata. Y plata como un hijo de... y un tenía- carro, una navezota. tenía- Una nave. tenía el vello de las axilas y el pubis rojo. ¿Sí? No, Venga, porque ese se cuento metió por está- allá en uy, una y casa lo- burlesque. Y lo en peor Minas fue, Gerais. que lo atacó amorosamente, ¿no? O sea, como se Ah. puede decir. Ay, Pobrecito ese man, el man tuvo que sufrir y tal, lo sacaron y le Sufrió devolvieron para la contar ropa, la historia. que le devolvieron la ropa y Sí, los le papeles. Le faltaba la plata. Le faltaba la billetera, le faltó las llaves. no, y- Ese es el cuento más chimbo. No, pero está perfecto. O sea, porque no, y entonces Pero el man, no, espere, le devolvieron la ropa, el man se vistió y los extraterrestres le dieron una selfie. un paseíto por la nave, güey. Se la mostraron, güey. Y entonces, No, eso es mucho hijo de puta. no, y lo peor, ¿Más? Lo peor. ¿Más querés? lo peor, el man se trató de robar como una especie de reloj que había ahí. Ay, no jodas, güey. Supuestamente porque el man dijo, no, yo tengo que tener una prueba de este encuentro y se trató de robar un reloj. O sea, no, según él es el macho alfa, ¿no? O sea, fue allá, hizo lo que le faltó, me emborracharon y les tumbé plata, güey. No sé, güey. Bueno, no, pero los extraterrestres lo cogieron, oiga, venga, no, deje eso ahí, sí, ya está bien. Y entonces lo sacaron de la nave y el man vio cómo despegó la nave y se desapareció en el espacio. No, Ese- O sea, yo muy creo- chimbo, mano. no, pero estuvo súper buena, Fabio, porque esa es la emoción más chimba
Que uno dice, venga, no joda, weón. No, nadie le va a Sí, creer. Eso. sí, no. Y, bueno, lo que pasa es que al principio todo el mundo creyó porque el man tenía, Creyó. sí, la gente lo creyó, pues el marica en los años 50, güey, en los años 50 la gente podía, no sé. Bueno, no, sí, de pronto eran ingenuos en otras cosas, pero sí, o sea, el man contó y le creyeron porque pensaron que era un granjero común, sí, o sea, que a nadie, o sea, que un campesino pudiera inventarse esa cosa tan detallada, sí, porque el cuento es muy detallado, sí. Yo se Sí. los estoy resumiendo. Y más. Pasó, Y pasaron más vainas, weón. Y había una mesa de billar intergaláctica y les ganó. En el billar, después fue y le ganó bailó con bueno, 3 extraterrestres merengue, Sí, lambada porque es brasilero. sí. bueno, Y- eh, el tipo, luego se dieron cuenta que, bueno, un campesino que araba la tierra con tractor no Mm. era pobre, ¿sí? O sea, el man tenía plata, entonces se dieron cuenta, no, este man es estudiado, no sé qué. Luego se convirtió en un abogado, ¿m? Y contó esa historia en una... después de hablar mierda se volvió abogado. Mm. Qué raro, Encontró su hermano, para, qué destino. para raro. dejar de... Sí, ¿no? Y el tipo dice, así como dice César, al final el man cuando se fue la nave, el man dijo que le dieron náuseas y debilidad y dolor de cabeza Los síntomas de, 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 de un de guayabo la interestelar. abducción. y que tenía lesiones en la piel. Yo me imagino que eran como unos Chupones. latigazos. Ese man le hicieron fue como un sado por allá en Minas Gerais. No, Qué eso es mucho, traba tan verdadero. Ay, descarado. Sí, no. si quieren ver la historia completa, está en una revista brasileña que se llama OVNI, de 1962, el número de abril-junio del 62 de esa revista. Ay, Ahí ese está es detallado. el que me falta. No todas Por esas eso no revistas sabía de la historia, no, César. me sorprendió. Sí. Tengo aquí en la biblioteca Precisamente ese era el que... el que me Oiga, faltó. bien interesante. Pero sí, bueno, lo que dice César es cierto, ¿no? Esa historia tiene todo lo que las historias de abducciones eh, Sí, sí, tienen para que uno diga, ¿qué? Sí, o sí, sí, sea, sí, como que, ay, no joda, güey. O sea, no, desde no que nos se la apagó, desde que se le apagó el tractor y las luces, ya Sí, no le ya no empecé le a cree a creer nadie. nada. Bueno, pero también el hecho, también lo que dice usted, Fabio, es cierto. El hecho de que sea una historia de los 50, pues digamos que tal vez no sea muy popular. Cualquier otro cuento que haya pasado en otros países sobre extraterrestres y ovnis. Entonces, pues, Sí, a menos de que él haya tenido la posibilidad de acceder a esa información y a esas historias, este señor tiene una imaginación bien grande. sí. Además que en esa época más o menos todavía se creía en la palabra, ¿no? O sea, si alguien decía, se hacían negocios de mano, o sea, como que yo le compro. La gente todavía creía mucho en las personas, pues me imagino que también por eso dirán, no, pues si lo dices por algo, o sea. Pero de pronto también puede que el tipo haya tenido algo chueco en la cabeza o se imaginó eso y... Sí. Pero por lo menos la historia está buena. O sea, Sí, 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 sí. es- Entretenida sí está, Fabito. Muchas gracias por lo menos. por esa historia. Buena siesta, buena siesta. Bueno, sí, Guille. Bueno, yo tengo otra historia y nuevamente vuelvo a celebridades que cuentan sus experiencias con extraterrestres. Esta historia o fue contada por Fran Drescher, que es la actriz que le dio vida a The Nanny, a la nana. La de Mr. Sheffield era. Exacto, Mr. Sheffield. Sí, señor, sí, vale, no me acuerdo muy bien ya. Esa serie fue famosa en los 90 Ujú. y fue básicamente la que catapultó a Fran Drescher en el estrellato norteamericano y mundial, básicamente. Lo que cuenta Fran Drescher de su experiencia fue que cuando ella era joven,
sintió que había sido abducida por extraterrestres. Ella no recuerda, en este caso ella no recuerda los detalles, Es lo que yo le digo, o sea. pero sí recuerda vagamente que algo sucedió, que ella vio naves espaciales, vio unas luces, incluso creo que ella iba en el carro con sus papás cuando vio las luces, y luego no recuerda nada detallado, pero sí, sí recuerda que después de esa experiencia apareció una cicatriz en uno de sus brazos. Cuando ella conoce a su primer esposo, Mr. Sheffield. no, se llama Peter Ah. Mark Jacobson. Él le cuenta a ella que tuvo una experiencia con extraterrestres que tampoco recordaba muy bien qué era lo que pasaba No me diga que y ahorita salió tenía una cicatriz similar. ese es Igualito. Bueno, parecido. el Tinder extraterrestre, pues. Sí. Pero cuenta que tenían una cicatriz idéntica. Eso obviamente los unió a los dos y pues decía que esa cicatriz era una prueba De luna de miel se fueron de a lo que... Júpiter. Sí, y que pues eso definitivamente era algo que los iba a unir y que los ponía como en ese mismo plano sensorial donde los dos habían tenido esa experiencia, etcétera, etcétera. De todas maneras, eh, eh, este señor Jacobson era un poco más escéptico y después desmintió Ah, que le dañó la le historia. estuviera así, que No eso le hizo realmente quedar hubiera como sido causado pero- por la experiencia extrasensorial. De todas maneras, Fran Drescher contó su historia en periódicos, en una revista que se llama The Tasking. Huffington Post. ¿Quién ¿Es de fue? Inglaterra? No, este creo que es americana. Ah, bueno, porque es que en Y Inglaterra esa, es puros espacios ahí. no, y esta historia fue replicada por CBS, por Reuters y por ABC News. O sea, ese artículo ustedes lo pueden encontrar en CBS, Reuters o ABC News, donde relata Fran Drescher o toda su experiencia con los extraterrestres. Nuevamente, ella habla que, digamos, fue algo más espiritual. Espiritual. Exactamente lo que hace relación también con la experiencia que tuvo Sandra Reyes. Pero si hay una cosa, Guille, que yo vi, y Sí. sí parece es casi, eso sí ya está documentado, que a una gente sí le encontraron cositos dentro del cuerpo y no se sabía cómo se los metieron ahí y sí es raro. Eso sí Pues se eso sabe es que uno de sí los es cierto. síntomas. Eso es uno de Sí, los sí. síntomas que usted hace poco comentó, Cesarín. Y pues, de acuerdo con lo que cuenta Fran Drescher, ella sí tuvo esa cicatriz que era parecida a la del esposo o del ex esposo, y que según ella podía ser un rastreador que le habían implantado, lo cual pues obviamente no hay evidencia científica o médica que lo corrobore, como casi todos los elementos en Mm. historias de abducción. Pero lo que me hace a mí como preguntarme es, hombre, son celebridades que se exponen al escrutinio Sí, el público ridículo. por Sí, andar Un contando poco, historias un poco. pero que Guille todo el mundo desmiente. también desde cuenta que los personajes públicos son humanos, o sea, también pueden estar locos. O Sí, sea, sí. sí. Y digamos que voy a traer a colación otras celebridades que también han hablado sobre experiencias extraterrestres. Está la cantante Kesha, que digamos que es reciente, Mm, o sea, sí, ella, ya Sí, sé sí, 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 me acuerdo. ella, sí, ella también habla de conexiones con extraterrestres. El actor Dan Aykroyd, que es el de Sí, ya sé. Ghostbusters, Los el de los primeros cazafantasmas. de Saturday Night Live. Que incluso él también creo que estaba en un grupo especial de investigadores de Extra. ovnis y de experiencias extraterrestres. Y está el escritor Whitley Strieber, bueno, no sé cómo se pronuncia el apellido, Strieber, Whitley Strieber.
Voy a poner acá los nombres de las celebridades para que la gente busque información sobre ellos. Pero vuelvo a lo mismo, son personas que son públicas y que de una u otra manera no les importa estar en el escrutinio poniendo estas historias de sus experiencias extrasensoriales. Ahora, eso puede ser también que les ayuda a tener renombre, saber estas historias de boca de celebridades es bien interesante. Tal vez están empezando a tener como un bajón en sus carreras. Qué mejor que llamar la atención con historias de extraterrestres y eso los vuelve a poner en el... Sí, como dicen, publicidad, buena o mala es publicidad. Exactamente. De todas maneras, digamos que creer estas historias es muy difícil si no hay como una evidencia. Entonces, sí. Pero también yo digamos que no creo mucho, pero no lo puedo desmentir tampoco. Exactamente, es que eso es lo mismo que iba a decir, porque hay mucha gente que le dice a uno, yo no creo en eso es una bobada. Pero digamos, si uno lo ve de la manera lógica, la lógica es lógica. Es decir, ¿existen extraterrestres? No, sí, no, parece chistoso, pero es así. ¿Existen extraterrestres? No hemos visto ninguno, no se puede comprobar. Pero tampoco hemos ido a todo el universo a ver si no hay. Entonces, que puede haber, puede haber. Entonces, no, tampoco podemos decir que no o que sí. Porque pues es difícil, o sea, lógicamente hasta que no haya la evidencia de que sí o de que no, pues está ahí y se respeta lo que cualquier persona piense y se respeta lo que cualquier persona pueda haber experimentado, sea extraterrestre o no. Bueno, ahí están las historias. Cesarín, muy bien. ¿Qué más tiene usted para nosotros hoy? Yo les tengo el cliché de los clichés. O sea, se supone que esta es la historia. ¿Diferente al de Fabio? Se va ganando, se va punteando. No, el de Fabio ya ganó hace rato. Esta es otra porque es que es la típica, la clásica. De hecho, dicen que Expedientes X, ¿se acuerdan el de Mulder y todo eso? Scully. Y Scully y Steven Spielberg se inspiraron en esto. Entonces, ese es el cliché de las historias de abducción. Okay. Se llama de los Hill, es una pareja, ¿no? De 1961. ¿Sí? Estaban circulando por una solitaria carretera de New Hampshire y comprobaron cómo detrás de ellos apareció una gran luz muy brillante que estaba siguiendo el automóvil. La típica, ¿no? Ah, sí. Bueno, esta parte me parece chistosa. El perro salchicha de la pareja tembló en el asiento. El perro salchicha. El perro salchicha. El perro salchicha. Había un cartoon en Cartoon Network de... ¿Cómo era? ¿El perro cobarde? Valiente. No. Eso es una historia real de... Así algo, el perro cobarde. Que vivían en una casita en el... Y siempre ven esa terrestre. Sí. Bueno, y entonces el perro salchicha se asustó. Se asustó. Y entonces detuvo su Chevy del 57. Salieron del coche y vieron un objeto con forma de disco en la oscuridad, que tenía luces multicolores. Es que pues es que es la típica. Sí, eso es. Creo que el episodio de los Expedientes Secretos X empieza así. Sí, uno de esos episodios. Entonces, los Hill afirmaron haber sido secuestrados, en este caso abducidos, como decía Guilla al principio, por aliens la noche del 19 de septiembre de 1961. Según el gobierno, según los informantes del gobierno, no solamente habían visto el platillo, sino que se los llevaron a bordo y les hicieron experimentos médicos. Entonces, la cosa rara era que ellos al principio no querían hablar precisamente porque decían que no les iban a creer y todo esto. Y al final les empezaron a decir cosas así como, bueno, como dijo Freddy también, les hicieron hipnosis y resulta que decían las mismas cosas que les había pasado, describían todos los sucesos de la misma manera, pero bajo hipnosis, ¿sí? Uy. Había algo particular y es que este era un matrimonio mixto. Es decir, que el señor era afroamericano y la chica era blanca. Ok. En esa época
Ahorita no importa, pero en esa época era mal visto. Entonces como que también empezaba Sí, eso, claro. eso obviamente afectó todo el cuento. Lo importante es que ellos mismos decían que ellos no creían en ovnis. O sea, ellos decían, no, es que yo no creo que sea ovni, pero lo que me pasó fue algo raro. Entonces, Bueno, por eso sí eso sí está bien, güey, porque si este otro brasilero sí decía, es que a mí me pasó, eso fueron ovnis. Estos al menos están diciendo, no, Yo no puede creo ser en eso, otra me cosa, pasó esto y ahora puede sí ser ya otra creo. cosa. Mm. Sí, entonces ese es como, digamos, lo creíble del cuento. O sea, que era una pareja, bueno, sí tenía sus cosas, pero, digamos, alguna pareja así interracial en esa época no le gustaba llamar la atención, porque ya los estaban jodiendo de per se. Claro, claro. Menos ir a decir que los abdujeron. O sea, Sí. o Si sea, no se se iban van a a echar poner en el todo, ojo del huracán solo de gratis. se Y iban a además echar con una todo el historia que no mundo. les cree nadie. Claro, se iban a echar todo el mundo encima. Y ellos tuvieron, o sea, también las típicas señales como quemaduras y eso. Sí, mire, habían pasado 2 horas, o sea, supuestamente fue 2 horas, pero para ellos fue mucho más, parece ser. Estaban a 55 kilómetros de donde lo habían detenido, no sabían cómo habían llegado allá. Sí, ellos fueron los primeros que empezaron a hablar como de los grises y toda esta cosa. Ajá. Entonces, lo creíble es que precisamente ellos decían, no, yo no quiero que digan que estamos locos. Pero pasó esto y esto. Y eso siempre se vuelve a repetir. Mm. Y resulta que la señora tenía como dormía y sentía que tenía los ojos así, esos grandotes todo el tiempo como en la cabeza y no podía dormir bien, etc. Se supone que al final había lo que se llamaba un proyecto Libro Azul de Estados Unidos, porque han tenido Sí. varios proyectos así para investigar lo que son fenómenos paranormales Ujú. y terminaron dando como una explicación súper chimba. ¿Sí? O sea, que de pronto fue que eran unos gases de la Tierra que los hicieron marearse, que no sé qué, o sea, implicaciones de que no acordaban con nada. Lo importante de Mm. esta historia es que es la base de todas las historias. O sea, la típica Sí, después historia que de usted va en eso. el carro, ve De la las luz, cómo se le luces, lo apaga que el lo carro, llevan. no se sabe, va para en otro lado. Esa de ahí nació, ¿De dónde es Cesarín? de New Hampshire, de Estados Unidos. De Estados De Unidos. Estados Unidos. Sí, pero tiene muchos detalles, como les decía, raros porque pues no tenían por qué haber hecho eso, porque el granjero sí se notaba que era un parrandero así, un borrachín así Además re loco, weón. Sí, o que sea. los extraterrestres tenían vello púbico rojo y pelo rojo. Sí, mire, No, no, el man no, que se era estaba un agarrando- extraterrestre. Y yo me imagino que el man la describió que estaba buenísima. Sí. Sí, la típica del man pendejo. Me caía y yo no le quería hacer caso. Me echaba los Yo la perros. ignoré. Mm. Ah, qué cosa tan interesante. Sí, digamos que una de las cosas que me hace dudar mucho es escuchar la misma o historias tan similares una de la otra, ya como que raya Sí, con dos la hay posible dos realidad. Si hay fueran dos opciones. diferentísimas, uno dice, bueno, oiga, pero es que cada Sí, pero experiencia es diferente. es que hay dos opciones. Una es que si sean los mismos manes que hacen lo mismo todas las veces, que también puede ser. O sea, que sí sea cierto. O la otra es que la gente no tiene imaginación. Sí, siempre- y ahora Sí, siempre- digamos, y desde, siempre desde le- el y punto de siempre- vista de experimento, pues usted quiere hacer el experimento exactamente igual, con todos los Ajá. elementos iguales para Sí, ver qué pasa, exacto. qué cambios hay dependiendo del sujeto. Entonces, bueno, por ese lado puede ser cierto, digamos que tiene una base teórica, una base científica que podría ser usada. Ajá. Pero no sé, a mí, digamos que todavía no estoy como muy convencido del tema, pero ahí están las historias y Sí. sí. se Bueno, vuelve interesante. por ejemplo, esta historia que voy a contar, Ujú. bueno, tiene algo de César y de Guille, de las dos historias. De las historias. Sí. No de ustedes. Una mezcla de César y mía. Es un extraterrestre horrible, güey. Alf sería bonito, güey.
Bueno, esta es la historia de George Wellington Van Tassel. Que dije que nadie sabe quién es ese man. Bueno, esta persona nació en Ohio en 1910. ¿Nació en Ohio? Nació en Ay, Ohio. ¿por qué? ¿Qué le hicieron? Cristian. Por, el man ya nacido tenía un trauma de feliz, chiquito. Bueno, él nació ahí en Estados Unidos y a los 20 años se fue para California. En ¿sí? Ohio. Y allá se volvió mecánico de automóvil. Ok. Luego de eso, él se convirtió en mecánico de aviones e inspector de vuelo, más o menos entre 1930 y en el 47. Ya se Y le tra- pasó, y- se le y pasó en trabajo. Ohio. Y trabajó para diferentes aerolíneas como Aircraft, Hughes, Lockheed. Él estuvo trabajando como 17 años en eso y era muy bueno, era un ingeniero Ok. mecánico muy bueno. Luego no sé, como después de que terminó de trabajar con ellos, el man tenía como tenía una pista, un aeródromo en el desierto de Mojave. ¿Sí? Cerca de, ahí hay un sitio que se llama, ahí en el desierto de Mojave se llama la Giant Rock. ¿Sí? Es una piedra, Sí. una piedra gigantesca que hay ahí. Ujú. ¿Sí? Y el tipo empezó a organizar unas sesiones de meditación, más o menos en los años 50, en 1953, para ser Ujú. exactos. Y él hacía convenciones ufológicas y cosas de New Age allá. O sea, el man ya hablaba de vainas de esas. Sí, Precedente. Sí, porque el man empezó con sesiones de meditación y decía que se conectaba con cosas en el El malo espacio. que era un avión. Pues, No, arreglaba aviones, pero todavía no era un avión, güey. es en Colombia el que se Voy a cree cuidar la así más historia. inteligente, se crea avión, va a explicar. Bueno, Tenía que- el era caso- la- el caso Para fue las personas de que Escandinavia que no sepan qué es avión. el caso que ahí en ese año, en el 53, estando allá en el Giant Rock, supuestamente una nave espacial llegó hasta allá. ¿Sí? Ok. Y el man estaba durmiendo ahí con sus amigos porque tiene así como los testimonios de los amigos. ¿Sí? Que un extraterrestre vino, lo despertó, y le hablaba solo telepáticamente. ¿Sí? ¿Y cómo saben? No, pues estaba callado todo el tiempo y el man hacía. Porque Fabio se ganó y el título de las mejores historias, güey. Putas historias tan Entonces, chidas, marica. el man se fue caminando. El man se Pero fue las actúa caminando. bien, Fabio, bien. El man se fue caminando Cero con en, los cero en extraterrestres. historia y 10 en actuación, güey. Porque el man le decía, camine. Tiqui, 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 tiqui. No, se fueron caminando y hablando. Pero no que era telepática. Sí, pues hablaban Por eso, telepáticamente. telepáticamente hablaban. ¿Sí? Y los amigos vieron cómo él se alejaba hasta, pues en el desierto de Mojave, hasta una nave que se lo llevó. ¿Mm? Él dice que estos manes le dieron como un paseíto por las galaxias y le mostraron marica. El Uber. Sí, y luego le dijeron, ¿sabe qué? Tengo que transmitirle un mensaje. Tengo que transmitirle un mensaje. Quiero que usted construya Un arca. no, era como Baño público. una edificación, ¿sí? Que él la llamó ya cuando lo devolvieron los extraterrestres. Él le dijo a los amigos, tenemos que construir esto, porque Necesitamos plata para eso. los extraterrestres del planeta Venus me lo dijeron. ¿Sí? Entonces, en 1954, me imagino que ya consiguió plata y de todas esas vainas. Vamos a hacer necesitamos un una montón de vaca. plata. Vamos a recoger plata todos acá para hacer un edificio. Va a ver. Y entonces el man dijo, bueno, vamos a empezar con esto. Se va a llamar el Integratron. En español, Integratron.
¿Ok? Para, para rejuvenecer a la gente. ¿Sí? Entonces los extraterrestres le dijeron, bueno, haga esto y también utilice las investigaciones de Nikola Tesla y George Lakhovsky. Ay, ya cogió Para algo eso. medio chévere para colgarse. Sí, entonces, pero no, el man empezó a hacerlo, güey. Empezó a construir esa vaina y está Y se le allá. acabó la plata y no pudo terminar. Entonces, No sirve, el, pero ahí está. no, el Integratron se utiliza para la investigación científica y espiritual, ¿sí? Y rejuvenece las células de las personas. Entonces ya tenían todo eso preparado, la inauguración, ¿sí? La apertura y la prueba del sitio estaba para 1978, ¿sí? Porque la construcción empezó como en el 57, duraron un tiempo. Uy, ¿Sí? no, pero ese man se pensionó ahí. Sí, entonces, marica, faltando 3 semanas el man se murió, güey. Ay, hubiera Y no- estrenado y la no- máquina antes. Y no explicó esa vaina, Ay, güey. funcione, hay que- El man tenía que explicar cómo se manejaba eso. Pero es que, no, pero hay algo mal, güey, porque uno inaugura cuando uno ya ha Todo. probado la máquina. O sea, ese man debió haber probado la máquina antes y después la inaugura. Sí, no sé, ¿Cuál pero persona? No, que se murió? no, porque uno no inaugura algo sin probarlo. sí, de verdad que sí. Bueno, pero con lo que quedó, con lo que está ahí, que todavía supuestamente no quedó completamente terminado porque faltaban las últimas cosas que él dijera. Ah. Las personas dicen que cuando entran ahí, sí experimentan que se rejuvenecen. No y sé. cuando salen se les quita. Sí. No, Pero que funciona el hijo. Sí. Usted ¿Sabes entra y qué? se siente Me- joven y sale otra vez. Si no entra y adelgaza y no sale y se engorda. Sí. toca tomarse fotos es allá adentro. Tin, tin, tin. Pura selfie. Ah. Ay, no, pero Fabio sí la ganó ahí con los cuentos más Uy, chistosos. esos güey. cuentos del Fabio son los típicos de extraterrestres, Fabito. Qué Sí, investigación tan increíble. Muchas gracias. Sí. Yo estaba pensando una cosita con los extraterrestres que me acuerdo del chiste que decía que porque siempre Miss Universo la ganaba la Tierra. Eso está arreglado. No sé, bueno, Miss Mundo. Bueno, debería ser como Miss Mundo o algo así, ¿no? Sí. ¿Tú me entiendes? O sea, Miss Universo siempre gana la Tierra. Entonces es un contexto arreglado. Bueno, estuvo muy bueno. Eso fue un chiste del otro mundo. Señores extraterrestres, si Del otro inmundo. si quieren secuestrar a alguien, contacten a César, por favor. No, o sea, aquí no llega ni siquiera, ya no llega ni hay un tranvía. A mí no me da miedo, aquí no viene nadie. Vamos a abducir a alguien por allá en Kamouraska, Canadá. Nah, más bien Hay un bus por día. muy lejos. Hay un ovni cada 5 años. ¿Qué pasa por acá? Y no para. Sigue derecho. A una ciudad más grande que está más abajo. Va a estar en York y hasta Quebec. Bueno, señoras y señores. Entonces yo creo que ya le podemos dar cierre a este capítulo de abducciones extraterrestres. Antes de terminar este capítulo, queremos nuevamente darle gracias a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal, que le han dado like. Estamos leyendo todos sus comentarios, estamos sumándole temas a la lista de posibles capítulos gracias a los comentarios que nos han dejado. Por favor, síganos escribiendo en nuestras redes sociales o acá en estos videos de YouTube o directamente en nuestra página web. Nosotros los leemos, les estaremos contestando y esperamos que esta comunidad siga creciendo cada vez más. Que Así no que nos yo- abduzcan. No. A menos de que sepan del ovni de Brasil. No, gracias. Bueno, ese sí que me abduzcan. Sí, sí.
Bueno, entonces, Fabio, César, muchísimas gracias nuevamente por esas historias tan buenas. Nos veremos entonces en el próximo capítulo de Espacio Incierto. Muchachos, muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de Espacio Incierto. Hasta la próxima. Hoy ganó Fabio. Sí, y es en actuación. Sí. Bueno, adiós. Chao.